Ya. Entonces, comenzamos con la clase de hoy. Vamos a presentar aquí. Ya. ¿Cierto? Tenemos la guía de repaso, la segunda clase. Continuamos revisando esta guía que se le envió a través de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las expresiones fraccionarias y decimales. ¿Ya? Como mencionábamos anteriormente, y ustedes también lo dijeron, que un decimal también es un número racional. ¿Ya? Como dice aquí, un número racional escrito de esa forma, fíjense, el número racional escrito como una fracción es equivalente a una única expresión decimal. ¿Ya? Ahí está escrito en decimal. O sea, se puede escribir como decimal. Vamos a ver la expresión decimal de un número racional. ¿Ya? Para expresar un número racional que va a tener esta forma, es decir, como fracción, como un número decimal, se debe dividir el numerador en el denominador. Simplemente eso. Y aquí hay unos ejemplos. Dice aquí, por ejemplo, tengo la fracción menos un medio. Para pasarla a un número decimal, simplemente tenemos que dividir el numerador, que es menos 1, dividido en el denominador, que es 2. Ya, si se dan cuenta aquí, el 2 no cabe en el 1, por lo tanto, le agrego un 0, y aquí también tendría que agregarle un 0. Le agrego un 0 aquí, ahí. Y ahora digo que 2 en 10, ¿cuántas veces cabe? Obviamente pongo la coma y me da que es 5. Entonces, ese menos un medio equivale a decir a menos 0,5. Lo mismo aquí si tengo el menos 2 tercios. Vuelvo a hacer lo mismo. Divido el menos 2, ¿ya? El menos 2. El menos 2 dividido en 3. Menos 2 dividido... Ay, no me queda. Algo no me está funcionando de esto. ¿Ya? Menos 2 dividido en 3. Entonces, de nuevo, el 3 no cabe en el menos 2, entonces agrego un 0, pongo la coma, agregaría un 0 acá, y ahora digo que el 3 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 6 veces, ¿ya? Luego me sobrarían 3 por 6, 18, me sobran 2, y así le vuelvo a poner otro 0, y esto me van quedando puros 6 acá. 6, 6, 6, 6, 6, 6, ¿ya? Entonces, por eso, cuando el número que se repite, en este caso se está repitiendo el 6 infinitamente, le ponemos esa rayita arriba que es el periodo, ¿ya? Entonces me quedaría que el menos 2 tercios equivale a menos 0,6 periódico, así se dice, ¿ya? Menos 6 periódico, significa que el 6 se va a repetir infinitamente. Luego tenemos el 7 quintos, ¿ya? Que en este caso el 5 en el 7 cabe una vez. 5 por 1, 5. Me sobran 2. Agrego un 0. Pongo la coma. Y digo 5 en 20. Cabe 4 veces y ya no me sobra nada. Entonces ahí termina la división. Lo que el 7 quintos en decimal equivale a 1,4. ¿Ya? ¿Queda claro entonces cómo pasar una fracción a decimal? Solamente dividir el numerador en el denominador. ¿Sí? Sería. Ya. Entonces, veamos la clasificación de los números decimales. Si se dan cuenta, aquí nos daba este decimal y aquí nos dio un decimal distinto, porque si se dan cuenta, este se leía menos 0,6 periódico. Entonces van a haber 3 tipos de decimales, ¿ya? Están los decimales finitos. ¿Cuáles son aquellos? Como dice ahí, finitos, tienen una cantidad finita de cifras decimales, o sea, tiene como un límite. Por ejemplo, en el anterior, este menos 0,5 es un decimal finito.
¿Por qué? Porque tiene solo un decimal y no tiene más. Lo mismo sería con el tercer ejemplo. Este 1,4 también es un decimal finito. ¿Por qué? Porque tiene un decimal. Otro ejemplo podría ser, no sé, el 3,27 también es un decimal finito porque tiene solo dos decimales. O sea, tiene una cantidad finita, tiene ahí un tope, ¿ya? No es que se repita algo como en el segundo ejemplo que habíamos visto, ¿ya? Decimales finitos, entonces, tienen una cantidad finita de cifras decimales. Luego tenemos los decimales infinitos periódicos, ¿ya? Dice que inmediatamente después de la coma decimal hay una o más cifras que se repiten infinitamente. Por ejemplo, en el caso anterior teníamos, no sé por qué esto no me quiere rayar, espérenme. Ay, ay, no quiere, se volvió loco. Ya. No. No me funciona el lápiz. Ya, no importa. Los decimales infinitos periódicos dice entonces que son aquellos que se repiten. Por ejemplo, en este caso de aquí, el menos 0,6 periódico, ya este tiene el decimal. Luego de la coma, inmediatamente tiene un decimal que se repite infinitamente. Es decir, el 6, 6, 6, 6. Entonces, para no escribir tantos 6 para acá y como se repite infinitamente, le ponemos esa rayita arriba que significa que es el periodo. ¿Ya? Y luego tenemos los decimales infinitos semiperiódicos, que dice que después de la coma decimal hay una o más cifras que se repiten una cantidad finita de veces, que le vamos a llamar anteperiodo, y luego una o más cifras que se repiten infinitamente. ¿Ya? Si me dan un momento, voy a compartir. Esperen un poco. Profe Silvana, ahora antes de continuar, ¿podríamos realizar la actividad? Ya. Ok, mientras yo busque eso, lo de mi pizarra, ya. la pantalla. Ya, chicos, ahí aparece, ¿cierto? Un código que es REGSH y deben ingresar a Nearpod. Ahí atrásito se ve, pero tal como se lee, Nearpod. Ya a lo mejor ya lo han usado. ¿Alguien pudo ingresar? Yo ya ingresé, tía. Ya. Gracias, creo que era Alejandro. Creo que igual, profe. Ok. Creo que yo también, profe. Igual, profe. Ya, gracias. Voy a dejar ahí unos segundos más el código. Lo voy a escribir en el chat por si acaso. Ya, gracias. Si alguien
Ya, ese es el código para entrar ahí a la aplicación Nearput. Ya, ¿cierto? Ya está el código, ya la profesora lo escribió por si alguien quiere ingresar. Es REGSH y dice, observa cada par y busca a su pareja. Ya, ahí están, ¿cierto? Simonei. Ya, los que se han conectado, ya la mayoría ha tenido. Guido dice una coincidencia de 9, Cristian una de 9, Enrique una de 9, Simonei 4 de 9, Yuglavi 0 de 9. ¿Qué? A mí no me parece eso para anotar. No encuentro la parte para anotar eso. Debes ir seleccionando a las parejas. Me sale una parte, dice propiedad típica de los números racionales, multiplicación de fracciones, coeficiente de los números enteros, esas cosas me salen. Claro, con eso debes ir como asociando. Está con el micrófono apagado. Les decía que ahora vamos a revisar los pares para ver quiénes tuvieron más coincidencias. En este caso, Caleb dice 9 de 9. Luego Catalina, Josué, Simonei, Enrique 5 de 9. Yuglavis 4 de 9. Ya ahí algunos siguen contestando. Pero ahora vamos a revisar. Ya para los que tuvieron menos coincidencias o tenían alguna duda. Ya, en este caso, ¿cierto? Aparece números naturales y su símbolo, que es esa n con como una doble rayita. Luego teníamos los números enteros, que se denomina su conjunto con la letra Z. Ya, y esta igual tiene una doble rayita. Los números racionales los asociamos con la Q. Recuerden que los racionales son los que se pueden escribir como fracción. Acá tenemos simplificar, ¿cierto? Está asociado ahí con un ejemplo. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador por el mismo número. Acá amplificar. Aquí tenemos una multiplicación de fracción, ¿cierto? Que es de numerador con numerador. Ejemplos de números decimales.
alguna propiedad, ¿cierto? Que sabemos que son equivalentes, una fracción entre otras. Y nos quedaba la última. Ya para terminar, es cierto, ahí están todos los que participaron, que fueron varios, así que muchas gracias. Esto era para reforzar lo visto la clase anterior y lo que estamos comenzando a ver esta clase. Gracias, chicos, a todos los que participaron. Y muchos tenían hartas coincidencias, así que muy bien. Ya, chiquillos, muy bien ahí con esa actividad, ¿cierto? A pesar de los intentos, no importa, la cosa es seguir, ¿cierto? Siempre intentándolo hasta llegar a lo correcto. Así que ahí muchos lograron 9 de 9, así que felicitaciones por eso. Ya, entonces ahora vamos a continuar. Aquí. Ya. Entonces estábamos viendo la clasificación de los números decimales, ¿ya? Entonces decíamos que los decimales finitos van a ser aquellos que tienen una cantidad finita de cifras decimales. Por ejemplo, si yo escribiera 4,321, ese número decimal es un decimal finito, porque llega hasta 3 decimales, ¿ya? Y no sigue más para acá, entonces es finito. Si escribo el 0,7, también es un decimal finito ya, tiene un tope, estos decimales finitos. Luego hablábamos de los decimales infinitos periódicos, que eran aquellos que después de la coma hay una o más cifras que se repiten infinitamente. Por ejemplo, si yo escribiera el 1,43, 43, 43, ¿ya? Si se dan cuenta, lo que se va repitiendo es el 43, 43, 43. Entonces, esto yo debería, para resumirlo, debería escribirlo 1,43, que es el número que se repite, y le pongo la rayita arriba, que es el periodo. ¿Ya? Cuando vean esa rayita, significa que ese número se está repitiendo infinitamente, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, el 0,3 periódico, ¿ya? Significa que ese 3 se está repitiendo infinitamente, sin que no tiene un término, ¿ya? Y luego teníamos los decimales infinitos semiperiódicos, ya que dice que después de la coma decimal hay una o más cifras que se repiten una cantidad finita de veces, que le vamos a llamar anteperiodo, y luego una o más cifras que se repiten infinitamente, que es el periodo, que es lo que veíamos acá. Entonces, un decimal infinito semiperiódico podría ser el 1,0, 3, 4, 4, 4, 4, 4 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, ¿cuál es el número que se repite aquí infinitamente? El 4. El 4. ¿Y cuáles son los decimales que no se están repitiendo, que tienen una cantidad infinita? ¿Qué números son? ¿03? El 0 y el 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo abreviamos este número decimal semiperiódico? Escribimos el 1, el 0,3, que vendría siendo el anteperiodo. ¿Por qué? Porque es una cantidad finita de veces, ¿ya? Se repite ahí, pero no tiene una repitencia, sino que tiene una parte finita, que es 0,3. Y luego viene el periodo, que se repite infinitamente, que sería el 4. Entonces, lo que se repite solamente yo le pongo la rayita, ¿ya? Esto vendría siendo un decimal semiperiódico. Tiene un anteperiodo, que es el 0,3, y el periodo, que es el 4, que se repite infinitamente, ¿ya? Entonces, otro ejemplo sería el 0,1. ¿Una duda? ¿Sí? ¿Que levantó la mano? ¿No? No, ya.
por ejemplo, tengo el 0,143 periódico. Significa que mi anteperiodo es el 1, porque ese no se está repitiendo, y mi periodo es el 43, se repite infinitamente. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces ahí las tres clasificaciones de los números finitos, infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos. ¿Alguna duda? Yo por lo menos no, profe. Bueno, profe. Ya. Entonces vamos a revisar ya parte de la guía. Esto estaba en la guía que se envió por WhatsApp. Decía que para cocinar una torta, María utilizará algunos de los ingredientes que menciona en la tabla. Entonces ella iba a utilizar 3/4 de harina, 1/5 de azúcar y 1/8 de mantequilla. ¿Ya? Y abajo, si se dan cuenta, cada cosa está escrito en decimales. Aquí están fracciones y aquí están decimales. Pero nos preguntan cuál bolsa corresponde al contenido de cada ingrediente. Aquí teníamos dos opciones. O estas fracciones las transformábamos a decimales, o los decimales los transformábamos a fracciones. ¿Pero qué es más fácil para ustedes? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es más sencillo? ¿Transformar de fracción a decimal o de decimal a fracción? O las dos son diferentes. ¿Cómo? Perdón. De fracción a decimal. De fracción a decimal, ¿cierto? Es más sencillo porque es solo dividir. ¿Dividir qué cosa? El numerador en el denominador. Entonces veamos la harina. Entonces tenemos aquí la harina. Vamos a escribir harina. Ya. Dice que es 3/4 de harina. Significa que el 3 lo voy a dividir en 4. ¿Ya? Ya, ¿el 4 cabe en el 3? No. Entonces agrego un 0 aquí y le pongo la coma. El 4 en el 30, ¿cuántas veces cabe? 7. 7. Aquí está, ahí tienen que recordar las tablas de multiplicar. 4 por 7, 28. Y para llegar a 30, me sobran 2. Vuelvo a agregar un 0. Y el 4 ahora en el 20, ¿cuántas veces cabe? 5. Muy bien. Y 4 por 5, 20. y para llegar a 20, nada, ¿cierto? Entonces, el 3/4 representa ¿qué? A 0,75. Aquí está. Entonces, este es con este. ¿Ya? Veamos el 1/5, el azúcar. 1/5. Ya, de nuevo, el 5 no cabe en el 1. Entonces agrego un 0. Corro la coma. Y el 5 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 2. 2. 5 por 2, 10. Para llegar a 10, nada. Ahí terminamos más rápido, ¿cierto? Entonces el 1/5 representa el 0,2, o sea, esto de aquí. ¿Ya? Por lo tanto, el 1/8, ¿a cuánto equivale? 0,125. A 0,125, ¿cierto? Esto es la mantequilla. El 1 dividido en 8. Aquí cabe 0 veces. Agrego un 0. Cabe una vez, me sobran 2. Me caben 2 veces, me sobran 4. Y me cabe 5 veces, me sobran 0. ¿Ya? Ahí para hacerlo rapidito y poder avanzar. Ya, entonces los 3/4 de harina equivalen a 0,75 kilos. 1/5 de azúcar equivale a 0,2 kilos y 1/8 de mantequilla equivale a 0,125 kilos. ¿Ya? Entonces ahí encontramos lo que corresponde a cada bolsa. Y la segunda pregunta nos decía ordenar de menor a mayor los ingredientes. De menor a mayor. Entonces, ¿cuál pesa menos? El azúcar. El azúcar, ¿cierto? Muy bien. Este es menor. Porque si solo se tienen que ir fijando en el primer número que tiene el decimal. ¿Ya? Este tiene un 7, este tiene un 1 y este tiene un 2.
¿ya? Significa que este que parte con 1, 0,1 y más decimales para acá, este es el más pequeño, ¿ya? Luego, ¿qué vendría? La harina. ¿Qué viene? Ahora viene la bolsa de azúcar. Azúcar. A ver, primero era el azúcar. Esa es la que pesa menos, No, ustedes de la 0,125. mantequilla. Mantequilla. Esa es la mantequilla. Después la mantequilla que pesa 0,2. Y por último tenemos la harina que pesa 0,75. Fíjense, esto es casi 1 kilo, es más de medio kilo. Medio kilo vendría siendo 0,5. Para llegar ahí a 1 kilo, y este ya era 0,75, o sea, nos faltaba ahí un poquito más para llegar a 1 kilo. Y estos dos de aquí son menos de medio kilo, y entonces por eso son más chiquititos. Entonces primero el azúcar, luego teníamos la mantequilla y luego la harina. ¿Se entiende? Profe, la mantequilla y el azúcar están al revés. Sí, profe. La mantequilla y el azúcar está al revés, profe. La mantequilla es la más... Ah, la más perdón. pesada. Segunda. Sí, sí, profe, era el sí. resultado que dio al lado. ¿Cómo? A ver, espérame. Mantequilla. Es que dice ordenar de menor a mayor, po. Pero el resultado que le dio al lado. Eso mismo. Le colocó al revés, profe. Ah, ya. Sí, toda la razón. Yo me confundí. Muy bien. La harina Era es para la- ver si estaban atentos, Ya, lo borramos. Sí, pues El recuerden que esto segundo es la está harina y el tercero es la Sí. mantequilla. Aquí la está. mantequilla. Ya, veamos aquí entonces. Primero es la mantequilla, esa es la más pequeña, de menor a mayor. La mantequilla primero, luego viene el azúcar y por último la harina. Segunda es Ahí la sí. harina. ¿Cómo? La segunda es la harina. ¿Seguros? Sí. Por el resultado que le dio. ¿Y cuál es el más pesado? El segundo Que es el dice de azúcar. menor a mayor. Ya pues, De de El menor a segundo es el mayor. azúcar. De menor a Resulta- mayor. ¿Cuál es menor? De estos 3 números decimales, ¿cuál es el más pequeño? La mantequilla, ¿cierto? 0,125. Luego viene el azúcar que pesa 0,2 solamente. Y luego viene la harina que pesa 0,75. Está pesada la harina. Este 0,75 es más grande que este 0,2. ¿Ya? Cuidado ahí. Entonces aquí está ordenado. De menor a mayor, mantequilla, azúcar, harina. ¿Ya? Ahí sí. ¿O todavía hay dudas? No, profe, está todo clarito. Y ahí yo había tenido un error donde esto estaba desordenado. Así que, ya. Sigamos. Ya, luego la guía que continuaba venían suma y resta de fracción, ¿ya? Entonces, en la guía aparecía esta parte, esta imagen, y decía calcular la siguiente suma de fracciones, 1/3 más 4/3, ¿ya? Pero esto de aquí, ¿qué tienen en común estas dos fracciones? ¿Qué tienen igual? El denominador. El denominador, ¿cierto? Entonces, cuando los denominadores son iguales, ¿qué tenemos que hacer para resolver eso? ¿El denominador igual lo sumo o lo mantengo? Lo mantiene. Lo mantengo, ¿cierto? Porque es el mismo. ¿Y qué sumo solamente? Los El números numerador. 2. Muy bien. Entonces ahí me daría los 5/3. Y aquí hay una estrategia que muestra una representación gráfica de la suma de fracción. ¿Ya? Otra manera como de resolver una suma de fracción. Tengo el 1/3 representado aquí. Si se dan cuenta, en una parte entera la divido en 3, porque eso es lo que me indica el denominador, pero solo considero una de ellas, que vendría siendo esto. ¿Ya? Ahí hay 1/3. Y luego me pide 4/3. Significa que de una parte entera la tengo que dividir en 3 y tengo que hacer otra más porque son 4/3. Ahí sería 1, 2, 3, 4.
4 tercios. ¿Ya? Eso, 2, 3 y 4. Entonces, para sumar 1 tercio más 4 tercios, vendría siendo todo esto más este con ese de aquí que estaba solito. Entonces, vendrían siendo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, el 5 partido en 3 porque cada uno está dividido en 3 partes, ¿ya? Pero si se dan cuenta, una representación a lo mejor para algunos puede ser más difícil. Cada vez que los denominadores sean iguales, es solo conservar el denominador y voy a sumar solamente los numeradores. Así de sencillo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la adición y sustracción de fracciones con igual denominador es otra fracción con el mismo denominador cuyo numerador es la adición o resta de los numeradores. Ahí depende de la operación que tenga. Entonces, ¿cuánto me daría la suma y resta de estas 3 fracciones que están aquí? Ya, fíjense. 9/4. Ya, veamos. Dijimos que como tienen igual denominador, lo conservamos, ¿ya? Ahí está el 4. Y tengo que operar de acuerdo a los signos que estén aquí. O sea que al 3 le resto 1 y luego le sumo 5. ¿Cuánto me daría? 7. 7. Fíjense, a 3 le resto 1, me quedan 2. Y a 2 le sumo 5, me quedan 7. 7 partido 4. ¿Ya? ¿Sí? Sí, O profe. bien, ahí ustedes lo pueden ordenar como ustedes quieran. Ya pueden, por ejemplo, si se dan cuenta, este es positivo, aunque no tenga aquí un signo, pero este aquí sería más. Podrían sumar el 5 con el 3 primero, que les daría 8, y luego le restan el 1. Ustedes lo ordenan como ustedes quieren, se le haga más fácil, ¿ya? Pero ahí tienen que tener cuidado con los signos, ¿ya? A ver, hagamos otro. Si tengo menos 4 quintos más 7 quintos menos 1 quinto. A ver, ¿cuánto me daría eso? Voy a anotar aquí el denominador que es el mismo y arriba hay que operar los numeradores, es decir, al menos 4 le sumo 7 y luego le resto 1. Aquí hay que tener en cuenta los signos. ¿Cuánto me daría? 2 partido por 5. 2 quintos. Ya. Veamos. Al menos 4 le estoy sumando 7. Significaría, o bien lo pueden ver al revés. A 7 le resto 4. Me daría 3. Y a 3 le resto 1. Me quedaría 2. Entonces, ahí como dijo Caleb, 2 quintos. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado con los signos. Lo importante de esto es que cada vez que los denominadores sean iguales, solamente opero los numeradores dependiendo de la operación que tenga. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora cuando son distintos? Fíjense, aquí tengo 10 séptimos restado con 2 tercios. Ahí los denominadores son distintos. Dice que cuando son diferentes los denominadores se debe obtener una fracción equivalente con el mismo denominador. En otras palabras, hay que buscar el, ¿cómo se llama? Cuando eran distintos, ¿qué buscábamos? El mínimo. Un Mínimo múltiplo. como múltiple. El mínimo común múltiplo, ¿cierto? En este caso, entre el 7 y el 3 es la multiplicación de estos dos. Lo voy a anotar aquí abajito. El 10 partido 7 menos el 2 tercios. ¿Cuál vendría siendo el mínimo común múltiplo? El 7 y el 20. 3. Claro, ¿qué tendría que hacer con estos dos? ¿Qué Multiplicarlo. operación hago? Lo multiplico, ¿cierto? O sea, 7 por 3 me daría 21. Ese vendría siendo mi mínimo común múltiplo, ¿ya? Y esto es lo que hacen aquí, fíjense, obtienen fracción equivalente. Para que aquí me dé 21, ¿por cuánto debería multiplicar esta fracción de aquí para que el denominador me dé 21? Por 3. Por 3, ¿cierto? Significa que entonces, lo voy a anotar acá, 3 por 10 y 3 por 7. Ahí obtengo el 21. ¿Y por cuánto multiplico esta para que me dé 21 el denominador?
por 7. Por 7. Entonces 3 por 7 y 2 por 7. 3 por 7, 21. 3 por 7, 21. Entonces ahí obtengo, como estamos amplificando, si se dan cuenta, vamos a obtener fracciones equivalentes. Entonces, y al multiplicar esta por 3 y esta por 7, obtenemos una fracción con el mismo denominador. Entonces lo conservo. Pero me falta multiplicar arriba. 3 por 10, ¿cuánto es? 30. 30. Restado con 2 por 7, 14. 14. Tengo que hacer esa multiplicación y luego operar de acuerdo aquí al signo que esté. En este caso es una resta. Entonces, 30 menos 14, ¿cuánto es? 16. Muy bien. Partido en 21. ¿Podríamos simplificar? No. No se puede. No hay ningún número que me divida a ambos. Entonces, el resultado de 10 séptimos menos 2 tercios es 16 partido en 21. ¿Ya? Es lo mismo que hicieron aquí, amplificaron, si se dan cuenta, para que obtuviéramos un mismo denominador y así operar solamente los numeradores. ¿Ya? Y aquí tienen que tener cuidado. Bueno, generalmente siempre se multiplican estos dos, pero cuando son más, no sé si han visto esta tablita cuando aquí se ponen los denominadores, perdón, por ejemplo, si tengo el 2, el 4, el 5, y empiezo a dividir. ¿Han visto esta tablita para buscar el mínimo común múltiplo? Sí. Sí, pero nunca lo he usado, profe. Nunca lo... Ya. Es que a mí me cuesta mucho en la tabla. Esto es como una forma segura de llegar al mínimo común múltiplo, pero otros solamente como que multiplican nomás los denominadores. Cuando son de dos, una operación de dos fracciones es más fácil que si aparecieran 3 o 4, ¿ya? Ya, entonces aquí había un problema de una bañera, ¿cierto? Que había una llave A y una llave B. La llave A se llenaba en 30 minutos y la llave B llena en 20 minutos. Y la pregunta era, ¿en cuánto tiempo se llenará la bañera si se abren las dos llaves al mismo tiempo? Aquí ya nos planteaban todo el problema y solo teníamos que resolver esta fracción que estaba aquí, la suma de estas dos fracciones. Decía que la velocidad con la que se llena la bañera con la llave A es 1 de 30 y la velocidad de la llave B corresponde a 1 de 20. Entonces, para saber en cuánto tiempo se va a llenar la bañera, si se abren las dos al mismo tiempo, sería la suma de las dos velocidades con que se llena la bañera. 1 de 30 sumado con 1 de 20. Entonces hay que resolver esta fracción de aquí. Y si se dan cuenta, van a igualar denominadores. ¿Cómo me quedaría el denominador entonces? ¿Igual a cuánto? Porque están amplificando para que me queden fracciones equivalentes y el denominador sea el mismo. ¿Cuánto va a ser el denominador? 60. 60, ¿cierto? Muy bien. 60. ¿Por qué? Porque 30 por 2, 60 y 20 por 3, 60. ¿Ya? Significa que esto lo amplificaron por 2 y esta fracción de aquí la amplificaron por 3 para obtener un mismo denominador. Y 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2. Y 1 por 3, 3. 3. ¿Cuánto me da la suma? 5. 2 más 3 me daría 5 partido en 60. ¿Puedo simplificar? Sí. Por 5. Muy bien. Simplifico por 5. ¿Cuánto me queda el numerador? Un 30. 1 partido en 30. Muy bien. 1 partido en 30. Y eso es lo que demora las dos llaves en llenarse, en llenar la bañera. 1 de 30. ¿Ya? Entonces había que resolver solamente esa fracción. Igualaron denominadores. Y luego simplificamos al final y nos dio 1 partido en 30. ¿Ya? Luego tenemos la multiplicación, vamos, ya nos queda poquito. Vamos a ver la multiplicación y división y con eso terminamos, ¿ya? Multiplicación de fracciones.
Eso es más sencillo. ¿Cómo multiplicamos fracciones? ¿Qué me puede decir? Por ejemplo, este 2/5 multiplicado por el 3/4. Multiplico cruzado, hacia el lado. ¿Qué tengo que hacer? Hacia el lado se multiplica. Hacia el lado se multiplica, ¿cierto? La multiplicación de fracciones es muy sencilla. Multiplicamos hacia el lado, ¿ya? En este caso me daría 2 por 3, 6, partido en 5 por 4, 20, ¿ya? Y aquí hay se dice que vamos a utilizar esta representación como para entender por qué así se resuelve la multiplicación. Entonces dice que el paso 1 es que el 3/4 significa que de las 4 partes iguales, fíjense, aquí hay un entero y se dividió en 4 partes, se escogen 3 de ellas, ahí están esas 3. Entonces, de ese 3/4 lo divido en 4, pero voy a considerar solamente 3 de ellas. Después dice, ahora debemos realizar los 2/5, pero los 2/5 de esta parte que seleccionamos, ¿ya? De estas 3, fíjense, aquí están, 1, 2, 3, son esas mismas partes. Pero de aquí tengo que hacer los 2/5 de lo que nos ha quedado. Entonces dice que esas 3 franjas, estas 3 franjas que estaban aquí, hay que dividirlas en 5 partes iguales. ¿Por qué? Porque son 2/5. Y vamos a tomar 2 de ellas solamente. La dividimos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y solo consideramos 2, es decir, 1, 2. Esto vendría siendo los 2/5. ¿Ya? De esa parte de aquí. Y luego dice que para después calcular los 2/5 multiplicado por los 3/4, dice la parte que está enmarcada corresponde al producto de los numeradores. O sea, esto que me quedó aquí es el producto de los numeradores. ¿Será verdad? ¿Cuánto me dio el producto de los numeradores? 2 por 3 me dio 6. ¿Cuántos cuadraditos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está correcto. Y el total de cuadrados corresponde al producto de los denominadores, es decir, 5 por 4 me dio 20, significa que aquí en total debiera haber 20. Igual tengo que considerar la parte de arriba que no coloqué, ¿ya? Y también la divido en 5 para que quede todo igual. Entonces aquí deberían haber 20. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia abajo hay 1, 2, 3, 4. 4 por 5, 20. Entonces ahí obtengo la fracción. ¿Ya? Así como representándolo con cuadrados, se realizaría la multiplicación de fracciones. ¿Ya? Pero es más sencillo, ¿cierto? En vez de estar viendo estas representaciones, multiplicar hacia el lado. Que no se le olvide eso. Y la división. ¿Qué tenemos que hacer para dividir? Aquí dice, para realizar la división debe mantener la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda. En otras palabras, ¿qué hacemos con esta segunda fracción? Si pasa, se da vuelta. Se da vuelta, ¿cierto? Es lo que siempre, en palabras sencillas, a los chilenos, ¿cierto? Decimos, la fracción se da vuelta o se invierte. Y esto ya pasa a ser, no pasa a ser división, sino que la transformamos a multiplicación y la segunda fracción la invertimos, ¿ya? Y así resolvemos esta división de fracciones, transformándola en, como dice aquí, esto vendría siendo el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Es el inverso multiplicativo, 9 de 9 partido 15 son 15 partido 9. Y aquí solamente tenemos que resolver hacia el lado. Ojo, que aquí pueden simplificar antes para que no multipliquen números tan grandes, o bien pueden simplificar al final, como ustedes quieran. Yo siempre simplifico primero, ¿ya? Puedo simplificar aquí por 2. Lo voy a... No, tiene que ser de este lado. Voy a dividir por 2 este. Y esto me daría 3/5. Multiplicado, y este lo voy a dividir por 3. Y me daría 5 partido en 3, ¿ya? Y ahí multiplico 3 por 5, 15. Y 5 por 3,
15. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuánto me da esto entonces? 15 partido en 15, ¿cuánto es? 1. 1, ¿cierto? Es un entero. Porque aquí al simplificar, 15 en 15 cabe una vez, en 15 una vez. 1 partido en 1 es un 1, ¿ya? Así que cada vez que le aparezca que el numerador y el denominador es el mismo número, ya sea 2 partido 2, 3 partido en 3, 4 partido en 4 y así sucesivamente, esto equivale a un entero, ¿ya? Esto es 1. Entonces la división, esto me da como resultado un 1. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta que la división la transformamos a multiplicación invirtiendo la segunda fracción. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe, está todo clarito. Todo clarito. Ya, entonces van a seguir haciendo la guía si es que no la tienen hecha. Después vienen solamente operaciones, ¿ya? Para que la podamos terminar el martes y ya comenzar con una guía nueva, ¿ya? Antes que se vayan, quiero pasar lista, así que no se muevan. Ya. Ahí estamos listos. Ya. Entonces eso es lo que vimos hoy día. Ahora dejo ahí a las profesoras para que a ver si de verdad entendieron, si no tienen ninguna duda, porque ya saben todo, entendieron todo lo que vimos hoy día, entonces le van a hacer algunas preguntitas, ya que no van a estar difíciles, obviamente. Profe, una pregunta. ¿Sí? Dígalo. ¿Las guías se hacen en la clase o se envían? Mire, debieran tenerlas desarrolladas en su cuaderno por si en algún momento a mí se me ocurre de pedirlas, entonces ustedes ya la tienen lista, solamente le sacan ahí una fotito y la pueden subir a la plataforma. Pero siempre tenerlas desarrolladas por cualquier cosa, ¿ya? Profe, ¿Sí? al principio se me fue la señal cuando te explicó los problemas y me perdí después. Ya. Carlos, en todo caso, va a quedar, la clase está grabada, por si la quieres volver a ver, va a estar en la plataforma, ¿ya? Ya. Y si sigues teniendo dudas, las podemos ver la próxima clase. O me Bueno, escribes profe, por gracias. la plataforma y ahí lo vemos. Vale, gracias. Ya. Ahora sí, profesor. Ya. Yo solamente quiero saber si es que les quedó claro lo último que vimos en la clase, que es la división de fracciones, ya porque siempre veo que hay errores en eso. Yo vi que Mauricio respondió, pero quiero ver si es que alguien más puede decir cómo se resuelve la multiplicación de fracciones. ¿Nadie? Se invierte y al invertirlo se cambia a multiplicación. Ya. ¿Cuál se invierte? El La último, segunda. el de la La segunda. segunda eso. La fracción. segunda. Ya, perfecto. No olvidar que cuando tengo una multiplicación de dos fracciones, ¿cierto? Debo invertir la segunda y ahí trabajarla como una multiplicación normal. Gracias, Elizabeth. Pero ¿realmente importa que sea la segunda? Porque si al final va a ser una multiplicación, si da vuelta a la primera o si da vuelta a la segunda va a ser lo mismo. Ya, cuidado ahí, no va a dar el mismo resultado. Si invertimos la primera, nos va a dar un resultado totalmente distinto. Entonces, por eso, sí importa que sea la segunda. Tiene que ser la segunda que se invierte. ¿Ya? Porque si hacemos que invertimos solo la primera, no nos va a dar el mismo resultado. Y si quieren lo pueden comprobar, ¿ya? Ahora que termine la clase, inviertan la primera y dejen tal cual la segunda, no les va a dar lo mismo.